Televisión para ti. 20:52. Ingresamos al tema central de la noche, el censo y sus aristas. Y para el análisis contamos con la presencia vía virtual del licenciado Waldo Gómez de la Fundación Jubileo. El censo y sus aristas. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry, y agradecemos la presencia de Waldo Gómez de la Fundación Jubileo. Waldo, muchísimas gracias por la amabilidad. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo para dialogar sobre una serie de temas que consideramos nosotros aquí en el canal importantísimos. Y a propósito de esa palabra, importantísimo, ¿por qué es importante un censo? A ver, primero un saludo cordial al canal universitario, a todos los televidentes, muy agradecidos por esta oportunidad, por este espacio. Y bueno, el censo es importante y debe ser importante para toda la población en general, porque tiene connotaciones desde la perspectiva de su desarrollo, no solamente económico, social, cultural. Hace referencia también a la determinación de las unidades habitacionales con las que cuenta el país, pero no solamente en términos de cantidades, ¿no? Y su ubicación en cada una de las regiones del país, departamentos, sino además la dotación, cómo están dotados de servicios básicos esas unidades habitacionales donde vive la gran cantidad de la población boliviana. Por otra parte, también nos permite identificar indicadores de variables sociales, como es la salud, la educación, nuevamente el acceso a los servicios básicos, las migraciones que se dan internas y externas, etcétera, etcétera. Todo eso, una cantidad de insumos que nos permiten posteriormente a cada nivel de Estado, tanto nacional, departamental y municipal, realizar procesos de planificación con información real, claramente levantada. En ese horizonte de circunstancias, ¿por qué es importante? Porque diferentes actores sociales, políticos, institucionales, etcétera, han ido demandando participación. ¿Por qué es importante que haya participación ciudadana y de diferentes instancias orgánicas en un censo? Es importante la participación de la población porque eso permite, no diremos garantizar, sino elementos claves para transparentar toda la información que se va a levantar, ¿no es cierto? Si la población está ausente de esos procesos, entonces este hito importante para el país desde la perspectiva nuevamente de su desarrollo puede ser distorsionado en algún momento, en alguna de sus etapas que seguramente les vamos a comentar, y eso no va a permitir tener elementos sólidos para procesos posteriores de planificación, de ejecución, de generación de políticas públicas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que todos estamos interesados, Omar, tú, yo, toda la gente, de participar y ver, acompañar. También a ver si tenemos tiempo de poder comentar lo que Jubileo está acompañando nuevamente a una iniciativa de esta sociedad civil, lo que se denomina la ruta del censo. Pero bueno, el propósito es ese, acompañar y ver que todo se enmarque en lo que son los procesos reales para el levantamiento de esta información estadística. Ahora, Waldo, la participación ciudadana puede hacer que estructuralmente el censo pueda incorporar algunos otros elementos al margen de los que eventualmente técnicamente se puede hablar como temas demográficos, de salud, de vivienda, de educación. ¿Puede ser posible incorporar? Ustedes saben que el país no está ausente de normativas regionales, de procedimientos que se aplican para estos hitos, que así los denominamos, de levantamiento de información a través del censo. Entonces tenemos que marcarnos en un gran porcentaje en esos parámetros. Y entonces lo que ocurre en esto es que la gran mayoría de las preguntas, ¿no es cierto?, contenidas en la boleta,
no tienen que sufrir grandes cambios. Obviamente, sí que respondan a la coyuntura del momento, etc. Ustedes saben que, tú sabes, Omar, que estos censos se levantan cada 10 años normalmente, pero hay cambios en el contexto económico, social, político, ¿no? Y eso tiene que contemplar, también tiene que merecer un ajuste a partir de la boleta, pero sin grandes modificaciones, porque hay una cualidad en el levantamiento de esta información. Es la facultad de poder comparar datos de anteriores censos para ver cómo ha evolucionado o involucionado alguna variable contenida en la boleta. Entonces, por eso es importante mantener gran parte de las preguntas, ¿no es cierto?, para cumplir con esos y posteriormente, ¿no es cierto?, poder proyectar esos datos hacia futuro, para que tanto los sectores, la población, los empresarios y todas las instancias que conformamos este país podamos realizar nuestras programaciones, nuestra planificación, nuestros estudios de mercado, etcétera, para poder responder a esa nueva situación que se produce a partir de este levantamiento de información. Bien, Waldo, ahora la pregunta va por el siguiente escenario. ¿Cuántas partes tiene el proceso censal? Y te pregunto esto porque ¿dónde se inserta la parte de la cartografía y cuál es su trascendencia de esta cartografía, que ha sido uno de los temas de debate y sigue siéndolo al momento? Ya, a ver, se conocen 3 grandes etapas en todo el proceso de censo. Una primera etapa, la etapa precensal, ¿no es cierto?, donde, entre sus principales actividades está cabalmente todas aquellas referidas a la preparación del gran momento que se constituye en el hecho mismo de este proceso, como es el censo mismo, el levantamiento de la información. Esa es una primera etapa donde se hace la cartografía, el levantamiento de la cartografía, ajuste de una serie de otras variables, parámetros, determinar toda la logística, proceder también a la capacitación, al reclutamiento y capacitación del personal que acompañará con las boletas, etcétera, etcétera. Todo eso se conoce como precensal. Después viene la etapa censal, que es el hecho mismo del censo, el levantamiento de la información el día del censo, en este caso el 16 de noviembre, ¿no? Esa es la etapa censal donde se recopila toda la información, se depura, se pasa a los sistemas informáticos y todo se va a procesar para obtener los resultados. Y finalmente está una tercera etapa, la post-censal, que no es menos importante que las dos anteriores, porque a partir de los resultados, primero preliminares y después ya totalmente ratificados, ¿no es cierto?, se procederá ya a la difusión, a la socialización de esos resultados, y será la población a través de sus organizaciones o en forma independiente los que podrán sacarle provecho a esa información, provecho en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Esas son las 3 grandes etapas. Dentro de esas 3, la primera, la presencial, la cartografía se constituye en una actividad muy importante a ser desarrollada, porque a partir de eso se van a levantar el número de viviendas, de habitantes en cada una de las unidades habitacionales, etcétera, etcétera. Parecería, por la información que tenemos, que ese proceso está un poco retrasado, ¿no es cierto? Y eso podría complicar todo el calendario que el INE ha elaborado en el marco de este proceso. Voy a reinsistir en este tema, Waldo. ¿Cuál es realmente importante esto de la cartografía? ¿Puede tener una influencia fundamental en los resultados que uno pueda tener del propio censo? Correcto. Con toda seguridad que puede determinar o puede ocasionar más bien un sesgo muy fuerte si es que previamente no se ha cumplido con los elementos técnicos necesarios que implica el desarrollo de la cartografía.
ustedes saben, los televidentes conocen, estamos en procesos tecnológicos muy avanzados. Muy posible que estos procesos se puedan acortar con la implementación de tecnología moderna, ¿no es cierto? Pero de todas maneras se le tiene que realizar con rigurosidad técnica a esta etapa del proceso censal, porque de ahí depende gran parte del éxito del censo, en definitiva. Ahora, en otra de las fases fundamentales está la constitución de la boleta. Han habido diferentes temas y diferentes actores que presionan por incorporar o sacar alguna pregunta. Seguramente tú has estado también siguiendo el debate sobre esto, que tiene que ver, por un lado, el tema del mestizaje, que no se implementa, que hay resistencia por el oficialismo y la oposición y diferentes actores. ¿Cuáles son las características que debe tener una boleta, primero? Y segundo, ¿hasta qué punto se puede acceder a estas peticiones de estos actores sociales cuando ha habido una discusión hasta de pertenencia étnica en el tema? Correcto, muy buena pregunta, Omar. Yo creo que otra de las importantes etapas es la elaboración de la boleta, ¿no? Con las características que ya mencioné anteriormente, que se tiene que respetar, gran parte de la composición básica de variables tanto demográficas como de vivienda, que permitan a futuro hacer análisis comparativos sobre la evolución de estos parámetros, de estas variables. Es cierto, han surgido una serie de sugerencias, en algunas críticas, en el tema del mestizaje, de la introducción del mestizo, por ejemplo. A ver, ahí haciendo un análisis, recordando, tengo aquí información a mi alcance, según el censo, por ejemplo, del 2012, alrededor de 4.032.000 personas mayores, obviamente, de 15 años, se autoidentificaron con ninguna de las 36 naciones indígenas, originarias, campesinas, como así estaba en el formulario. Muy por encima de los 2.800.000 personas que sí se autoidentificaron con indígena originarios. Entonces, ¿qué pasa con estos 4 millones? Ninguno se los agrupa en un término muy genérico, pero están invisibilizados, ¿no es cierto?, como personas que pertenecen a otras. Ahora, se ha reclamado el tema mestizaje, el mestizo mismo, con sus connotaciones, inclusive raciales, etcétera. Correcto, pero se debería encontrar, y esto es importante, la participación de la población, ¿no es cierto?, encontrar puntos de acuerdo, consensos, ¿no es cierto?, que nos permita que esta información esté reflejada realmente en la boleta del censo, ¿no? Por lo demás, hay otros temas como la identificación de las religiones, etcétera, que nos consideramos, ya la Iglesia Católica ha dicho su punto de vista al respecto, y consideramos que también son temas que tendrían que ser considerados también en la posible incorporación en la boleta. Ahora, siempre queda ese sabor a que no nos hemos hecho escuchar en nuestra petición de que se introduzca esta pregunta concreta, etcétera, pero eso se puede superar con diálogo, conversando, llegando a acuerdos y evaluando la importancia de contemplar estas preguntas en este nuevo escenario que vive el país. Ya no es el escenario del 2002, es otro, ¿no es cierto? Una vez realizado el día del censo, bajo todas las características de organización, participación, etcétera, los resultados, para mí es importante conocer un tema. ¿Cuáles son los esquemas o la metodología mediante la cual uno puede decir que el censo te ha salido bien o te ha salido mal? Es decir, hay algunos indicadores que te digan el censo que han realizado está bien o tiene este grado de credibilidad o confianza o rigurosidad, etcétera, para decir que hemos hecho algo bueno, o que nos digan no lo han hecho bien, no son muy confiables sus resultados. Correcto. Esta es una tarea para los estadísticos, ¿no? Los muestristas que allá.
es cierto, hay indicadores que reflejan el grado de error en el levantamiento de la información. Tú sabes, Omar, lo difícil que es movilizarse para los encuestadores a regiones. Hablemos del oriente boliviano, que tiene que hacerlo en pontones, en lanchas, etcétera, para poder levantar. A veces no se puede cruzar, está subido el río, etcétera. Entonces lo tiene que realizar dentro de ese margen de 3 días que da el procedimiento. Entonces se producen errores en el levantamiento. A veces no se puede cumplir con el 100%, es muy difícil. Pero hay rangos, hay metodologías de cálculo que nos reflejan que el error muestral y el levantamiento del censo están dentro de los márgenes incluso internacionales. Eso nos permite tener una confianza en los datos, en los resultados que finalmente lanzará el censo a través de su levantamiento de información, ¿no? Eso es, así está totalmente claro. Ahora, Waldo, ya una vez obtenidos los resultados, y aquí viene el verdadero problema, porque los resultados te configuran 2 escenarios realmente complicados en nuestro país, un escenario político y un escenario económico. Por favor, danos una breve síntesis de cómo manejar esos 2 escenarios, porque esto significa la representación política en un caso y el otro la distribución de recursos. Claro, esos son los otros 2 temas que preocupan. Mira, yo te cuento, Omar, como una experiencia nomás institucional y de la plataforma a la cual estamos adscritos como Jubileo, que en los últimos talleres la preocupación de los participantes de esos talleres, de esos seminarios, han sido estos 2 temas, la representación política y la redistribución de estos ingresos de coparticipación, porque esos son los que se juegan ahí. Entonces, más allá de eso, obviamente hay que resolverlo eso con una transparencia en todo el proceso. Para eso está, como tú dijiste en algún momento, la importancia de la participación, del acompañamiento de organizaciones, instituciones, agrupaciones de sociedad civil. Mira, en este tema, Omar, yo te digo, esta plataforma conformada de sociedad civil con la academia, con universidades como la UMSA, como la Universidad de Santa Cruz, Tarija, Potosí, Oruro, universidades privadas también que se han adscrito, 9 redes a nivel nacional, que han conformado más o menos un número de más de 80 instituciones que están haciendo el acompañamiento a este proceso. Para evitar eso, que todo este esfuerzo, ¿no?, que compromete, yo diría inclusive el futuro de todos los bolivianos, no se lo eche a la borda, ¿no es cierto?, por errores técnicos, errores deliberados, por solamente atender estos temas políticos, como tú lo dices, y económicos, que son de importancia, de suma importancia, pero que también hay los otros, ¿no?, que todo el proceso sea transparente, sea enmarcado en los parámetros técnicos que ameritan estos procesos y que los resultados realmente convenzan a todos los bolivianos. En tu criterio, Waldo, ya este es un sentido de opinión, ¿tú crees que este proceso del censo en nuestro país es participativo y es transparente? Hasta el momento no podríamos asegurar. Mira, nosotros como ruta del censo nos costó poder concretar una entrevista con el director del INE para tener información y poder a partir de eso socializar a través de todas estas más de 80 instituciones y organizaciones que forman parte de la ruta. Nos ha costado, ha sido una participación muy abierta y no sé, queda todavía el sabor amargo de no estar acompañando como era el propósito central de esta plataforma, acompañar. Pues no nos queremos constituir en ningún caso en un control social, pero sí tenemos el derecho de acompañar este proceso para que sea realmente transparente, para que los resultados que sean
aceptados por todos los bolivianos, que no haya ninguna duda. Ese es nuestro propósito. No tenemos ningún otro propósito, ni político ni económico, sino que los datos sean realmente los que reflejan esta nueva realidad que vive nuestro país. Tú sabes, esto de la pandemia, la crisis económica, etcétera, etcétera, ha movido al país, y eso tiene que reflejarse en los datos a ser obtenidos a través del censo. Ahora, esta organización en la que naturalmente Jubileo está inmersa, este seguimiento a la ruta de censo, ¿cuáles han sido los puntos críticos que ha encontrado? Los dos que te decíamos al principio, esto de la cartografía, primero hemos observado el retraso en cuál fue iniciado este proceso. El tema de la boleta, que no se está respondiendo con argumentos sólidos a todas estas sugerencias de introducción de preguntas. Y lo que es todavía mucho más profundo es el proceso de socialización que tiene que realizar las instancias respectivas, en este caso el INE, sobre la importancia de la realización y de la participación de la población en este proceso censal. Eso no tenemos conocimiento que se han hecho algunos encuentros muy esporádicos, pero eso no es suficiente para que la población, fundamentalmente en el área rural y áreas marginales, tengan conocimiento de la importancia de este censo para el país, para el futuro del país. Y eso lo hemos observado. Y seguramente en los próximos días estamos en ese proceso, vamos a sacar un comunicado haciendo notar todos estos puntos que por consenso lo hemos obtenido en el seno de la ruta. Waldo, muchísimas gracias. Nos has ilustrado de sobremanera en todo lo que significa el censo, sus diferentes elementos constitutivos. Yo quisiera, antes de despedirnos, que escuches lo que dice la gente respecto al censo, porque hemos mandado a preguntar a nuestros periodistas y la gente nos ha dicho lo siguiente. A ver. Lo que sucede es de que lamentablemente en el país, en cualquier esfera, está entrando mucho el tinte político, ¿no? Eso es muy lamentable. Lo que como académico, como profesional, siempre he observado ese tema, ¿no? Hay cosas que se tienen que hacer académica y técnicamente según la especialidad de cada uno. Y que estos tengan objetivos claros sin ningún interés, ¿no? Sin ningún interés, desde la elaboración de las preguntas, ¿no? Son preguntas cerradas, abiertas, tiene que ser realizado por gente entendida en la materia. De que va a estar mal, porque digamos el gobierno de los MAS nunca es transparente. Primero el gobierno tiene que ser transparente para creer en ellos. Para mí como ciudadano boliviano no tiene respeto, no hay el consenso y peor va a ser la información que nos den, no va a ser para servir, no nos va a servir a nada, ¿no? Porque todos necesitamos estadísticas, todos necesitamos saber qué puede pasar mañana, pero con información pues correcta. Si te das cuenta, hay pesimismo, ¿no? Y permíteme, porque a Henry le voy a pedir que nos lea algunas de las participaciones ciudadanas a través de las redes. Perfecto, muy bien, vamos con las respuestas. El censo parece no tener transparencia en lo absoluto. No hay ninguna garantía de informes confiables. La participación ciudadana está excluida, con muchas protestas de sectores sociales. El censo 2022 ha perdido buena parte de su principal objetivo. Un comentario. Vamos con el siguiente. El censo no es transparente. Los recursos están mal distribuidos entre departamentos. Además, la gente vuelve a sus comunidades para hacer número. Buenas noches, cartas sobre la mesa. Yo digo que el censo no tiene lógica. Podemos garantizar los datos en la ciudad porque los vemos, pero en el campo ni preguntan. Algunos de los comentarios que hemos recibido a través de la línea del WhatsApp. Ahora sí, con este escenario, Waldo, ¿qué criterio te merece la opinión de la ciudadanía? Omar, yo te diría que hay una coincidencia, primero en una falta de información, ¿no?
una falta de información, y eso se debe a lo que te decía anteriormente. Los procesos de socialización y sensibilización sobre la importancia del censo parecería que están ahí, perdidos. No se está desarrollando, no se está dando lugar. Por otra parte, también hay la incertidumbre de la presión política, ¿no es cierto?, de ambos lados, ¿no?, del gobierno velando por sus intereses, y de las regiones también por esos dos temas que tú dijiste, el tema de representación política y de los recursos económicos, ¿no? Claramente, eso se puede un poco superar a través de esos procesos de socialización, difusión a través de medios masivos para que la población sepa la importancia de este censo. Hay un tema que me olvidaba y que me dan mediante el apuntador, me dicen... ¿Es posible corregir una distorsión que se presenta en los censos y es la migración temporal precisamente en el día del censo? Corregir no, pero ese es un sesgo que se ha producido, tú sabes, en los anteriores censos. Te comentaba que Jubileo, independientemente y en el marco de la ruta del censo, hemos desarrollado ya una serie de eventos para socializar este tema del censo, y hemos visto cómo los dirigentes, en el caso del Alto, de la ciudad del Alto, te digo concretamente, han instruido a sus bases de que sean censados en la ciudad del Alto, en el municipio del Alto, con este argumento de que si no lo hacen, los recursos irán a parar a provincias, etcétera, etcétera, en detrimento de un desarrollo de estos pobladores que viven en la ciudad del Alto. Entonces, esa es una línea, ¿no es cierto? Y es que se debe seguir, de que todos deben ser censados donde viven, no ser movilizados a sus lugares de origen para que con supuesto caso de que van a recibir más en sus provincias, municipios, etc. Waldo, nuevamente, muchísimas gracias por la amabilidad. Te estaremos convocando en cualquier momento porque creo que vamos a comenzar a hablar más intensivamente de este tema. Un abrazo. No, a ustedes, más bien un saludo a todos. ¿Ya? Muchísimas gracias. Waldo Gómez de la Fundación Jubileo, con ese panorama tan interesante que nos ha mostrado sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda a realizarse en el mes de noviembre. Estamos contigo, Henry.